Bien, buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a dar inicio a el tema que se va a titular, aquí lo están un poquito más grande. El tema es función y también vamos a ver la función o en condiciones si en Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pues vamos a entender cómo funcionan estas dos funciones, valga la redundancia, en esta estructura que nosotros hacemos en la condición sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que nosotros estamos pues haciendo con respecto a esto. Entonces, ¿qué vamos a entender primero? ¿Qué es la función sí? Vamos a recordar un poco qué es la función sí, en el cual nosotros primero iniciamos la función con un igual. Luego tenemos la función sí, la mandamos a llamar, nos aparece aquí en la parte baja, le damos doble clic y nos da el paréntesis, o nosotros mismos podemos abrir el paréntesis donde tenemos las siguientes sintaxis. Tenemos la condición, ponemos punto y coma, tenemos si esta condición se cumple, entonces punto y coma, vamos a obtener una respuesta sí verdadera. Caso contrario, si la condición no cumple, la respuesta que va a dar esta condición va a ser una respuesta sí falsa. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Bueno, prácticamente donde nosotros vamos a utilizar estas funciones y esta función o es solamente en la parte de la condición. Recordemos esa parte. Tenemos que en la condición es donde nosotros podemos utilizar tanto la función y como la función o que vamos a ver en esta parte. Bueno, iniciamos primero. Vamos a ver primero qué es la condicional y. Aquí está. La condicional y dice que esta función tiende, aquí es tiende. Vamos a ver, aquí le cambiamos. Tiende a cumplir todas las condiciones que se le impongan. Eso quiere decir que si esta función y esta otra función yo las tengo para que se cumpla una condición, prácticamente tienen que cumplirse las tres condiciones o tantas condiciones se puedan nosotros hacer. Vamos a tener un ejemplo con esta función y. Ejemplo número 1. Supongamos que nosotros vamos a ir a levantarnos para irnos a estudiar. Entonces, para levantarnos tenemos una serie de requisitos. El ejemplo anterior, si ustedes recuerdan, lo hicimos solamente con una condición general. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener una condición general tuviéramos de 3, 4 hasta n condiciones en la cual nosotros tenemos que decidir? Por lo tanto, digamos, yo tengo que ir a estudiar, por lo tanto, me tengo que levantar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que abrir los ojos, tengo que estirarme y luego tengo que bostezar. Por lo tanto, acá yo tengo la siguiente sintaxis. En esta parte, ¿cómo funciona la condición y o la función y en esta parte? Bueno, para que estas partes se cumplan, yo tengo que colocar la función y tal y como está acá. No tengo que colocar ninguna otra palabra, solo función y o y, como usted lo quiera decir. Y automáticamente me identifica la función. Yo le doy doble clic, abre paréntesis o yo mismo puedo abrir en paréntesis. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos la condición 1, punto y coma, condición 2, punto y coma, condición 3, punto y coma, y así sucesivamente hasta tener las n condiciones que yo tenga. Pueden ser las condiciones que yo quiera. Entonces, ¿cuántas condiciones tenemos? Pues tenemos una, abrir los ojos, 2, estirarnos, y 3 pues es bostezar, que es la que nosotros tenemos en estos momentos. Bueno, entonces acá nosotros seguimos con la condición. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio ya puestos en Excel.
Entonces, ¿cómo funciona la condición y? La condición y solamente me va a servir para la parte de la condición. Recordemos la estructura que nosotros teníamos, la función sí, en donde nosotros tenemos la parte de la condición, aquí está. Entonces tenemos la función sí y tenemos la parte primera de la sintaxis de mi estructura, en donde tenemos la condición. Aquí es donde va a funcionar la condición y, que es esta. Entonces tenemos la estructura de la condición y, donde tenemos condición 1, punto y coma, condición 2 y condición 3 hasta condición n. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Observen muy bien. Condición y sería, en este caso, vamos a tener las celdas donde vamos a tener esas partes. Vamos a abrir en estos momentos Excel, donde vamos a hacer este procedimiento. Bueno, esto también lo tienen que ir haciendo ustedes para que vean cómo funcionan estas condiciones función y esta función o. Bueno, ¿cuáles eran las primeras condiciones? Bueno, la primera es abrir los ojos. Tenemos abrir los ojos. La segunda es estirarnos. Tenemos estirarnos. Y la número 3 es bostezar para alejar un poco el sueño, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos abrir los ojos, estirarnos y bostezar. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a poner acá respuesta. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer esa función. Bueno, vamos a dar igual función sí. Voy a mandar a llamar la función sí primero. Función sí. Ahí está. Aquí está. La tengo aquí abajito. Comprueba la condición. Devuélvelo sí verdadero. Bueno, doble clic. Y tenemos ya mi estructura. ¿Qué me está pidiendo primero? Es la prueba lógica. Entonces, como en la prueba lógica o en este caso nosotros tenemos la condición que le tenemos que dar, tenemos no una, sino tenemos 3 condiciones a evaluar. Por lo tanto, voy a decir A1 tiene que ser igual a abrir los ojos. Cierro comillas, punto y coma. Ya tengo mi primera condición. Entonces, ojo, que aquí, he cometido un pequeñito error. Se me olvidó hacer la condición y. Entonces mando a llamar la condición y. Abro paréntesis. Bueno, aquí abajito lo pueden ver. Miren, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Eso quiere decir, sí o sí, tiene que cumplirse todas las condiciones que yo le estoy imponiendo a esta parte. Bueno, entonces abro paréntesis y le digo, bueno, mi condición primera es, A1 es abrir los ojos, punto y coma. A2 es igual, abro comillas, a estirarnos. Cierro comillas. Punto y coma. Pongo A3, que sería la siguiente. A3 es igual a bostezar. Cierro comillas. Y como ya no tengo más argumentos o más condiciones que ponerle, simple y sencillamente voy a cerrar mi función y. Entonces, acá tengo ya mis 3 condiciones. Observen bien cómo paso de mi función y. Cuando ya cierro el paréntesis, automáticamente vuelvo a la función sí que yo estoy estructurando. Entonces me dice, función sí. Ahorita, si ustedes ven, solo estoy en la parte de la prueba lógica. Entonces, acá, todo esto solamente representa la prueba lógica que yo estoy realizando. Punto y coma. Ahora bien, valor sí verdadero. Si las 3 condiciones se cumplen, ¿qué va a pasar? Entonces, me voy a levantar. Cierro. Con comillas, punto y coma. Y automáticamente si esta por una que no cumple, ya todas las condiciones no van a cumplir. Por lo tanto, daría un valor sí falso. Bueno,
Entonces, seguimos con la parte teórica. Bueno, teníamos acá, ¿qué respuesta tenemos? Ya llevamos estructurado como lo que tenemos, solamente esta parte, como decíamos, era la parte de la condición. Tengo la parte de levantarme, que es si las tres condiciones cumple, pues me voy a levantar, y si no cumple, pues voy a seguir dormido. Entonces, sería la respuesta que yo le voy a dar a mi condición. Bueno, entonces vamos a ver el resultado que nosotros tenemos. Le damos Enter. Me dice que me voy a levantar. ¿Por qué me dice eso? Bueno, es porque las tres condiciones se cumplen. Pero sí que aquí, en vez de estirarme, pongo que, bueno, hagámoslo más fácil. En vez de abrir los ojos, tengo cerrados los ojos. Entonces la respuesta automáticamente va a ser que voy a seguir dormido. ¿Por qué? Porque una condición no cumple. Como decía, la función y dice que las tres condiciones tienen que cumplir a cabalidad lo que se le indica. Por lo tanto, sí o sí se tienen que cumplir todas las condiciones. Entonces, de esa manera es que funciona la función y para Excel. Esto solamente es en la condición. Bueno, vamos ahora a la siguiente parte que nosotros vamos a ver, que es la condición O. En este caso, la condición O y todo lo demás viene siendo casi exactamente lo mismo. Lo que cambia es cómo nos va a dar la respuesta o cómo va a identificar las cosas esta función. Por ejemplo, esta función sugiere que si una condición cumple, la respuesta será verdadera. Entonces, tenemos siempre las tres condiciones, pero en este caso, con una que cumpla, entonces yo ya lo doy por verdadero. Entonces la respuesta va a ser verdadera. En el caso de este ejemplo. Bueno, ¿cómo está estructurado? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ejemplo número 2, en el cual tenemos lo siguiente. Bueno, lo primero que yo tengo, bueno, yo ya me levanté. Entonces, después de levantarme, ya para irme a mi centro de estudios, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de levantarme me voy a bañar y después me voy a poner el uniforme para irme a estudiar. Entonces, si una de estas tres condiciones se cumple, lógicamente se va a cumplir toda la condición que nosotros le indiquemos. Bueno, función O, aquí está la estructura, lo mismo que en la función I, función O, condición 1, condición 2, condición 3 y así sucesivamente la condición N que nosotros le querramos dar. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejemplo ahora. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Vamos a poner este aquí y este acá. Tenemos tres partes que se tienen que cumplir. La primera es levantarse. La segunda es ponerse el uniforme. Y la tercera pues es también que se tiene que cumplir, que nos tenemos que bañar. La respuesta, vamos a copiarla acá también. Y tenemos que decirnos que nos queremos ir al centro de estudios. Bueno, para este caso nosotros tenemos la siguiente situación. Igual, función sí, mando a llamar mi función sí. Mi prueba lógica es una función O. Con la función O, aquí la tengo, abro paréntesis y le digo, si en este caso A7 es igual a levantarse, tiene que ser como tal, levantarse, punto y coma, A8 es igual a bañarnos, punto y coma, y A9 es igual a ponerse el uniforme. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cierro, ya termino de darle todas las condiciones posibles, entonces voy a cerrar paréntesis.
Entonces, aquí mi prueba lógica ya terminó. Ahora bien, me falta el valor verdadero y el valor falso. Punto y coma. Como respuesta al valor verdadero, si una de las tres condiciones se cumple, entonces yo voy a obtener ir al complejo. Bueno, aquí en comillas. Recuerden que siempre todo texto va en comillas. Punto y coma. Si el caso fuera valor sí falso, entonces lógicamente no iré a estudiar. Entonces lo dejamos aquí, cerramos y ya tenemos toda la estructura que nosotros necesitamos hacer. Si, en este caso, la función sí, en la condición evalúo la condición O, que es todo esto, y tenemos la respuesta sí verdadera y la respuesta sí falsa. Vamos a ver, entonces aquí me dice efectivamente que tengo que ir al complejo. ¿Qué pasaría si ninguna cumpliese? Vamos a cambiarle las letras. Por ejemplo, le vamos a poner solo una letra para que se vea cómo hace el cambio. Aquí está, no iré a estudiar. Entonces, por una que cumpla, por ejemplo, si yo lo regreso a ponerse el uniforme y estas dos no cumplen, lógicamente sí va a aceptar que la persona va a ir al complejo porque se puso el uniforme. Entonces, de esa manera actúa la función sí y la función o. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la diferencia? La función i tiene que cumplirse sí o sí todas las condiciones, y la función o, con una que se cumple, ya damos por sentada la respuesta positiva. Bueno, es todo por ahora con este tema de la función i y la función o para condicionales sí, que nosotros podemos evaluar en Excel. Gracias por todo, pasen bonito día.